y la sumatoria de las distancias horizontales me dio 2000 metros, esto quiere decir en mi precisión que cada 2000 metros de medición yo me estoy equivocando 1 milímetro. Y es así, eso es lo que estoy planteando. Yo tengo que analizar esto, no resolver esta ecuación, que eso es un error bastante común. ¿Hay alguna duda hasta acá? Profe, ¿puede repetir otra vez esa parte de la precisión, el análisis? Sí, cómo no, cómo no. Esta ecuación que tenemos acá no se resuelve en sí. Esto simplemente me permite analizar el comportamiento. La precisión va a permitir entender cómo se está comportando el error en distancia, no en angularmente. Donde yo les comenté, por ejemplo, el error lineal debería dar en un factor bastante pequeño, posiblemente en milímetros. Vamos a suponer que mi error lineal de todo mi poligonal fue de 1 milímetro. Ah, bueno, perfecto. Y la sumatoria de mis distancias, vamos a suponer que me dio 5000 metros. Ok. Yo no voy a dividir 1 milímetro entre 5000 metros. De hecho, debería llevarlo en las mismas unidades. Eso me da un factor adimensional. No tendría sentido. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a comparar cómo se comporta el error en distancia medida. Si yo medí 5 kilómetros de líneas y cometí un error de 1 milímetro, yo puedo ya analizar la precisión. ¿Qué tan buena fue mi poligonal? Estoy cometiendo 1 milímetro cada 5000 metros. Eso es el análisis de la precisión. Eso es lo que yo puedo entender. No es lo mismo que yo les diga, por ejemplo, estoy cometiendo 2 metros de error cada 100 metros, por ejemplo. Entonces tú dices, wow, esto no me está cuadrando. En cambio, si yo digo que cometo 1 milímetro de error cada 5000 metros, sí lo puedo analizar de una mejor forma y darle una estructura diciendo, mira, ¿me funciona o no me funciona? Ese es el caso de la fórmula de la precisión. ¿Se entendió? Listo, copiado. Ok. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva. ¿Qué elementos tengo que considerar una vez que se haya hecho la compensación? Esto no lo planteo únicamente de forma académica. Estas son cosas que yo tengo que tener en cuenta a la hora de analizar el trabajo que me está entregando un topógrafo como ingeniero civil. Recuerden lo que les he dicho desde el principio. El topógrafo no está en capacidad, al menos de forma colegiada, de firmarles un plano. El que va a ser responsable de ese levantamiento termina siendo el ingeniero que está revisando el plano. ¿Sí? Entonces ustedes tienen que poner, no las trabas, pero tienen que saber trabajar y saber analizar y entender lo que yo le pedí para saber qué esperar. Entonces, cosas básicas que hay que saber aquí. Cumplí con la tolerancia. ¿Quién dio la tolerancia? La tolerancia la da el ingeniero civil. La tolerancia no la da el topógrafo. Yo puedo calcular la tolerancia que él me esté dando. Sin embargo, el que planteó las condiciones que yo requería para el levantamiento fui yo como ingeniero civil. El topógrafo simplemente se limitó a hacer el levantamiento y entregar. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿se cumplió con la tolerancia? Siempre y cuando se cumpla la tolerancia, podríamos analizar otras cosas. Si la tolerancia no se está cumpliendo, el levantamiento no sirve. Así de simple. Por mucha compensación que se le haga, el levantamiento no sirve. Hay que repetirlo. Siempre. Siempre, siempre, siempre. Ustedes pueden compensar de repente, maquillar datos, pero eso, créanme que no va a ser fácil de tapar y segundo, que no les va a dar buenos resultados. Los errores obtenidos están dentro del rango esperado. ¿A qué se debió en caso de que no los tuvieron? ¿Me sirven los datos que tengo? Esto es básicamente muy de la mano de lo que sería la tolerancia. ¿Cómo puedo estimar la calidad de mis cálculos y mediciones? ¿Puedo cotejar la información que me está dando los cálculos con el croquis de campo? Todo eso tengo que plantear. Siempre, 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 a medida que nosotros vayamos resolviendo una poligonal, debemos siempre ir cotejando con el croquis. Siempre. ¿Cómo puedo estimar los datos y la calidad de los cálculos? En base a análisis estocásticos. Los análisis estocásticos son basados en estadística. ¿Cómo hago eso? Hay factores muy puntuales. Podemos hablar de desviación estándar, medias, medianas, modas, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son valores que hay que analizar. No nos vamos a meter de cabeza ahorita aquí en topografía con eso,
Porque primero que ustedes no han visto estadística y segundo que no se está viendo realmente a profundidad eso en lo que les estoy comentando. Tipos de operaciones. Antes de seguir acá, dudas, comentarios, quejas, tengo sueño o algo de eso. Ok, entonces continuamos. Vamos a hablar de los tipos de operaciones. Esto es más sencillo de lo que ustedes considerarían. Vamos a hablar de dos tipos de operaciones, las operaciones de campo y las operaciones de oficina. Las operaciones de campo son simplemente todas aquellas que nosotros tengamos que ir al terreno a realizar cualquier cosa, bien sean inspecciones, las mediciones, etcétera, etcétera, etcétera. Se las enumero aquí en base a lo que hemos visto de la poligonal. Y bueno, les leo aquí. Se refiere a todas las operaciones como mediciones y cálculos inmediatos que se realizan en el terreno donde se está realizando el levantamiento topográfico. Comprenden todo lo relacionado con la fijación de vértices, obtención de datos en el terreno, es decir, se refiere a las mediciones de distancia, ángulos que permitirán realizar los cálculos y representaciones posteriores. Aquí en la poligonal yo les dije, no tenemos que medir ningún elemento externo a lo que serían distancias y ángulos, y eso es básicamente lo que se quiere. Sin embargo, yo antes de poder dar un presupuesto, antes de dar una planificación, yo debo hacer una visita de campo. Aunque yo no vaya a trabajar, aunque no lleve equipos, simplemente lo que voy a ver es cómo se comporta el terreno y en base a eso planificar. ¿Cuáles son esas operaciones? Bueno, mediciones de puntos de control, mediciones de puntos de detalles, orientación enlace y bueno, identificar algunas causas de error posibles. Posteriormente tenemos las operaciones de oficina, que son simplemente las que hacemos nosotros, que no tenemos que estar en campo como tal. Aquí podríamos hablar de procesamiento de los datos, planificaciones del levantamiento, cálculo de compensación, determinación de los errores, el desarrollo del informe, del plano. Son básicamente todas las actividades que vamos a desarrollar nosotros en la comodidad de nuestras oficinas, casas, etcétera, etcétera, dentro. Puede ser hasta en una computadora o a mano, dependiendo de lo que se esté planteando. Esas son las dos operaciones que se hacen, campo y oficina. Vamos ahora con el cálculo de áreas. ¿Preguntas? Ya se durmió la mitad, pero bueno, los arrullé por lo menos. Sofía siempre levanta la mano, muchas gracias. Y Antonio también. Y a Nina también, muchas gracias. María apareció, no la había visto. No, ya, está bien, ya sé que no se durmieron, gracias, gracias. Continuamos con el cálculo de áreas. El cálculo de áreas quizás es uno de los elementos menos tomados en cuenta, pero que es una cosa muy importante. Y básicamente esto de cálculo de áreas deberíamos tomarlo como cálculo de área en base a coordenadas. Ustedes de repente me dirán, sí, pero si yo tengo todo eso en CAD, yo le doy el comando y ya me aparece el área. Sí, efectivamente. Pero si no tengo CAD, sino que lo que tengo son los datos, los vértices de dónde está mi poligonal. Bueno, la respuesta es que sí, podemos efectivamente calcularlas de esta forma. Hay gente que le dice el método de la lluvia. No sé exactamente cuál es el nombre, pero es muy útil. Hay varios métodos, hay varios que de repente podemos dividir el área en secciones conocidas, hay otros un poco más elaborados, otros menos elaborados, pero bueno, básicamente imagínense que necesitamos obtener cuál es el área de la poligonal o el polígono que hay de A, B, C y D. Cada uno de estos vértices ya yo calculé y compensé las coordenadas, por lo tanto puedo utilizarlas posteriormente para realizar el cálculo. La forma más sencilla es esta. Este es el que yo les estaba comentando, que es el método de la lluvia. Ustedes simplemente hacen un listado ordenado de las coordenadas en norte y este. Bueno, puede estar en este y norte independientemente, no importa el orden. Donde ustedes van a numerar cada uno de sus puntos con su nombre. Discúlpenme, me está fallando ya la voz. Tenemos el punto A, tenemos su coordenada norte de A, este de A, B, norte de B, este de B y así sucesivamente. Y voy a repetir en la última fila las coordenadas del punto A. Esto simplemente para representar de forma sencilla el método que le estoy planteando. Entonces, es indiferente el orden que hagan
ustedes. Sin embargo, yo le colocaría a esta ecuación, al final, un valor absoluto, porque dependiendo de la posición de estos elementos, o dependiendo de los valores que tenga, el área puede dar negativa, y no tiene sentido un área negativa. Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Cómo procede aquí? Vamos a multiplicar el norte de A con el este de B. Fíjense que no es del mismo punto. Norte de A, este de B. Norte de B, este de C. Norte de C, este de D. Norte de D, este de A. Por eso fue que repetí la última fila. Todos esos valores los voy a colocar como positivos. Y ahora voy a colocar como negativo este de A, norte de B. Este de B, norte de C. Este de C, norte de D. Este de D, este de A. Y aquí lo podemos expresar en la ecuación. Simplemente van a ser los que van en un sentido positivos y los que van en otro sentido negativos. Es indiferente cuál coloquen. Entonces, cuando realicen esta sumatoria, lo van a dividir entre 2 y tienen el área. Quizás es un método muy sencillo, pero es muy práctico. Es muy, muy práctico. Esto lo van a utilizar muchísimo de ahora en adelante. Sobre todo cuando vayan a hacer cálculo de áreas, por supuesto, y de volúmenes de tierra. Eso, aunque ustedes no lo crean, es uno de los trabajos más simples, pero que requieren más atención, porque les he hecho aquí el cuento. Una de las cosas más costosas en una obra es el movimiento de tierra, aunque ustedes no lo crean. ¿Por qué? Porque bueno, ustedes tienen que estar alquilando maquinarias, tienen que estar alquilando el acarreo simplemente es el desplazamiento de ese material, y tienen que hacer algunos cálculos, saber más o menos cuánto tienen que desplazar, tienen un factor de compresión de la tierra. En el momento que ustedes sueltan ese material, ya no va a estar comprimido, sino que va a estar más expandido. Entonces, de repente lo que ustedes dirían que en las montañas que ustedes están viendo serían 10 camiones, posiblemente en la vida real sean 30 camiones. Entonces, hay varias cosas que hay que tomar en cuenta, y esto, como les digo, esto consume muchos recursos y ustedes tienen que ser lo más eficientes posible en cuanto a esto. De todos modos, el tema de la cubicación, que es como se llama esto, lo van a ver en topografía aplicada. Entonces, bueno, señores, con esto concluye la poligonal cerrada a nivel de teoría. Sé que fue mucho, pero cuando vean los ejercicios, las cosas van a mejorar sustancialmente. Por eso es que les pedí con mucha, vamos a decir, fe, que aplicaran el teorema de la fe como tal. Que ustedes vieran más o menos, que me creyeran todo lo que yo les dijera hoy, y lo vamos viendo en los ejercicios el día martes. En caso de que ustedes vean que la cosa, mira, no estoy entendiendo, que no debería ser así, porque esto de verdad es bastante sencillo, lo que tienes que tener un orden en lo que estén haciendo, podemos negociar algunas cositas. Pero bueno, señores, los escucho a ustedes ahora, o los leo, por favor. Bueno, creo que no tienen intención de hacer ningún comentario de momento. Y bueno, creo que es hora de cerrar esta clase nocturna que se planteó el día de hoy. Por favor, cualquier duda, estoy atento. Recuerden la clase de ejercicios con el preparador el día viernes a las 12 del día. Él comentó, como les dije yo anteriormente, que podía posiblemente llegar antes, pero él está trabajando. Entonces, él está trabajando, no sé si en el centro están ellos ahorita. Entonces, depende de eso. Y si lo van a salir un poquito antes. De todos modos, vuelvo y repito, o sea, ustedes tienen aquí todas las oportunidades de preguntar, de atacar. Ya voy a poner la diapositiva de cálculo de la Simut mientras voy haciendo la despedida. ¿Tienen esta o esta? Cuéntame. Recuerda que eran dos. La primera, perfecto, muy para allá. Recuerden que ustedes tienen aquí todas las ventajas del mundo, quizás con respecto a otros casos donde, bueno, ustedes tienen contacto directo con el profesor. No les voy a decir que 24/7 porque es mentira, pero sí les respondo constantemente. Creo que ustedes no han aprovechado
las oportunidades que tienen. Y eso es importante. Bueno, nada, no tengo más nada que agregar de momento. Si ustedes tienen algo que agregar. Bueno, señores, entonces si no hay nada que comentar, bueno, también es válido que lo hagan al privado. También tengo, bueno, vamos viendo cómo van evolucionando las cosas durante los días que faltan. De todos modos, bueno, estamos atentos a cualquier cambio o a cualquier seña que ustedes puedan hacer. Pero de momento, como les digo, el examen parcial es el día martes 15 de julio, lo que nos quedaría aproximadamente 3 semanas y media para cerrar el semestre. Tiempo suficiente para terminar las prácticas que faltan. Nos están haciendo falta 3 prácticas. Y bueno, nada, 2 exámenes parciales de momento. Puedo colocar la segunda simul, ¿cómo no? Entonces, bueno, muchachos, muchas gracias por su tiempo, por la hora, porque es tarde. Bueno, tarde para algunas personas. Cualquier cosa, por favor, avisen. Estamos en comunicaciones constantes. Tengo pendiente todavía darles la fecha para la revisión. Y bueno, nada, eso es todo de momento. Muchas gracias. Pueden quedarse el que esté copiando o los que estén copiando. Y bueno, nos vemos el día jueves con seguridad. Hasta luego, que descansen.